bienvenidos y bienvenidas a este espacio de TV Senado en el contexto de Congreso Jóvenes Futuro 2026, esta sexta edición del evento donde hemos dejado un espacio para conversar de manera tranquila, que se ha denominado modo avión, porque las redes sociales se han tomado todo. Este scrollear infinito que a veces nos cansa y no nos deja tanto. Así que en este espacio vamos a poder conversar un poquito más en profundidad y también sacar lo mejor de este Congreso Jóvenes Futuro. Es por ello que estamos aquí al lado mío, Hans Contreras, profesor, divulgador, influencer de la didáctica, podríamos decir. Esa palabra nunca me ha gustado mucho, no te voy a mentir. Me gusta la de creador de contenido, pero ya me resigné. Creador de contenido. De influencer, ya me resigné. Hans, súper bienvenido también a este espacio en modo avión para que conversemos un poco más de lo que estás haciendo. Agradecido por la buena onda. Mira, quiero partir porque ser profesor ya es una tarea difícil y dura. Hacerlo en espacios rurales como el que te desempeñas, aún más. ¿Cómo llega esta motivación por hacer un poco las cosas distinto en ese tipo de ambiente? Mira, ¿sabéis qué? Todo nació, yo soy un hijo de la educación pública. Yo estudié en una escuela rural similar a la en la que hago clase, entonces fue como pasar de una cosa a otra, como que yo ya conocía el sistema. Y me gustaba mucho, ver a mis estudiantes ser como yo era. Sus pasatiempos son muy diferentes a los de los niños de la ciudad. Por ejemplo, pasatiempo clásico de mis estudiantes y míos también, salir a cazar con el papá, bañarse en la sequía, cosas que alguien de ciudad tal vez jamás va a entender. ¿Cómo nació esto de empezar a implementar tácticas diferentes? Sinceramente, prueba y error. Con unos estudiantes me di cuenta que en época de pandemia les costaba mucho estudiar, no se motivaban, nada los motivaba, y me di cuenta que algo que los motivaba eran las pantallas, que si bien hacen mal, bien implementada en una sala de clase puede dar vuelta a las situaciones que va a hacer que los estudiantes se motiven. Otra cosa que me gusta mucho es el sentido del humor, entonces intento meterle memes, cosas, y a los chiquillos les gusta. Si tú tienes estudiantes motivados, vas a poder hacer clases súper simples. Me llamó mucho la atención, tú dices de entrada, las pantallas son malas, pero pueden cumplir un rol. En ese sentido, ¿cómo logras congeniar un poco? Porque vamos a hablar después de tu perfil y de lo que haces para los profesores. Ahora me quiero centrar principalmente en los niños. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre el uso de la pantalla como un medio para conseguir un fin educativo? Mira, es buena pregunta, porque usualmente cuando yo hablo de pantalla en redes sociales, la gente piensa que mis estudiantes están sometidos a una pantalla todo el día, cosa que no es así. Incluso yo diría que soy el profe que menos utiliza el data en la sala de clase, yo soy muy concreto. Que los chiquillos trabajen con piedras, con tierra, con lo que tengan a mano, pero que sea concreto. Y en relación a lo mismo, intento implementarlo súper poco. Yo sé que las pantallas azules sí generan daño, pero el problema, y yo creo que el gran problema de hoy en día, es que los niños están sometidos al teléfono desde chicos y nadie les enseña cómo utilizarlo bien. Yo siento que es un gran problema de la sociedad y solo se está buscando prohibir. Por ejemplo, hay una ley que quieren sacar de la prohibición del teléfono en la escuela y es como, ¿de qué sirve prohibir en la escuela? Si van a llegar a su casa, los papás trabajan y el único que los cuida es el teléfono. Entonces ahí yo intento buscar la manera de enseñarle a mi estudiante que el teléfono es más que solo para ver TikTok. Que pueden ver TikTok, pero también pueden grabar videos, ocuparla como grabadora, hacer música, hacer tantas cosas que se pueden hacer con el teléfono y entender que también pasar todo el día scrolleando no le hace bien. Entonces intento como más que nada enseñarle a utilizar la tecnología, pero así como que utilice el teléfono en la sala de clase, poquitísimo. Claro. O tecnología de otro tipo, sí, pues me gusta mucho la realidad aumentada, la realidad virtual, que ayudan a que una clase sea mucho más interactiva. Eso, ¿cómo lo lograste llevar? Porque, de nuevo, estamos hablando de un ambiente en el que quienes vivimos en ciudad a veces escuchamos cursos de 30, 40 personas. El espacio rural es súper diferente, tiene otros desafíos. Tú mismo lo mencionabas, sus juegos son distintos. ¿Cómo logras equilibrar y también cómo es posible traspasar parte de la experiencia docente que tú generas en ese entorno a lo que pasa en las ciudades? Mira, yo siento que hoy día la ruralidad no es tan rural como era en nuestros tiempos. Los chicos de mi escuela, si bien todavía salen a jugar, van a la cancha, es un entorno más libre y más con espacio abierto, aún así se maneja mucho con el teléfono. Entonces ya al trabajar con un dispositivo electrónico a ellos les encanta, no siento que cueste mucho, no haya tanta diferencia en lo que puede implementar una escuela rural con una escuela pública de centro de ciudad. Y aún así yo he hecho clases o he acompañado a profesores a hacer clases en escuelas de 40 estudiantes, que son muchos, sí. No puedes hacer muchas dinámicas, no puedes meter mucho aburrir dentro de la sala como yo lo hago con mis estudiantes, pero es mucha la diferencia entre los niveles de los estudiantes en el sentido de que son una foto. Yo dentro de la sala de clase de 40 estudiantes veo a 40 cabros sentados así, y es fome en cierto punto, porque a mí me gusta que la educación sea activa, que los estudiantes sean los partícipes de su aprendizaje, cosa que para los profes, aunque intenten hacer cosas positivas que yo plasmo en mis redes sociales, les cuesta mucho.
porque no tienen el espacio, no tienen, no sé, son 40 estudiantes y yo con 20 puedo hacer maravilla. Entonces igual es complicado en ese sentido, yo creo que esa es la única diferencia. Los estudiantes, yo siento que con menos estudiantes es mucho más difícil, porque cada estudiante tiene más marcada su personalidad, su manera de ser, son más disruptivos incluso, pero son dualidades, pues dualidades que una buena actividad, yo lo digo en mis redes sociales, siempre me dicen, con 20 estudiantes cualquiera puede, me dice así tal cual, con 20 estudiantes cualquiera puede, incluso me dicen a veces con 5 cualquiera puede, hay cursos de 5. Y yo le digo, pero es que un buen profesor no tiene que tomar mi actividad e implementarla exactamente igual. Hay que adaptar. No, pues tenés que adaptarla a la realidad de tu estudiante. Una vez me acuerdo que hice una sillita musical y habían X, y tenían que sentarse mi estudiante cuando yo paraba la música y el que le salía la X respondía a la pregunta, así para motivarlo. Y me dijeron en redes sociales, me taparon así, con 15 cualquiera puede. ¿Cómo lo hago yo en mi sala de 40 estudiantes? Y ahí no solo yo le respondí, sino muchos otros colegas. Oye, haz 2 circulitos, pon uno chiquitito adentro, uno circulito afuera, o hazlo por turno, si la cosa es querer hacerlo, no quedarse ahí, ¿no? Allí tú mencionaste algo que yo quiero sí o sí indagar, porque tú eres el profe de colegio, tratas con los alumnos y estás usando estas estrategias que sin duda tus alumnos deben apreciar muchísimo. Ojalá que la aprecien, yo espero eso. Lo hago por ello. Pero también tienes esta beta de profesor de redes sociales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de también querer, por así decirlo, apoyar en esta educación de un profesorado o de gente que trabaja con niños en un ambiente que en general es bastante hostil? ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo se las pasa? Es muy hostil el ambiente de los profes, pero yo lo entiendo por la otra vez hice un video que me salió el tiro por la culata, que decía que el peor enemigo de ¿cómo se llama? Un profesor, no es otro profesor, porque justo había salido una noticia que decía como que el peor enemigo de un profe es otro profesor. Yo siento que no, los profes están cansados, tienen 40 estudiantes en la sala de clases, disruptivos, llenos de problemas. El profesor de hoy en día gasta mucho de su tiempo llenando papeleo que nadie ve, ¿cachai? Tenemos al profesor como un secretario cuando de lo que debería hacer es estar pensando estrategias para su curso. Se frustran y necesitan botar la frustración de alguna manera. Y a quién le llega toda esa frustración de repente al chistoso que se le ocurrió crear redes sociales y subir contenido para profes. Claro. Pero por eso yo no me caliento tanto en la cabeza. Antes me afectaba mucho, no te voy a mentir, porque que te critiquen por todo así porque no le pusiste una cómoda a esta es complicado. Pero siento que hoy en día entiendo más a los profes como que no me entienden en redes sociales o me tienen mala, porque yo de verdad entiendo lo que están viviendo ellos detrás. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y justamente llevando a eso, hoy día hay perfiles como el tuyo, de otros profesores que han sido destacados, que han hecho alguna experiencia. Hace muy poquito también salieron alumnos con grandes experimentos. Y con los profesores es impresionante cómo se ha mostrado también toda esta variedad, este abanico de posibilidades que hay, que a veces, bueno, no tenemos por qué se nos tiene que ocurrir todo a nosotros, pero también estamos como un poco inundados. ¿Cómo crees tú que, de nuevo, viendo en este ejemplo de scrollear infinito, de que quizás nuestro feed tiene muchos profesores o muchos perfiles, cómo puedes también ayudar a los demás a no sentirse como sobrepasados con esto, lo mismo que esa tuvo como experiencia? Por lo menos yo en mi experiencia propia decidí que cada cosa que yo subiera a mis redes sociales iba a ser en beneficio de mis colegas. Siempre me llegan así como propaganda, así como X, como casi mentirle a los colegas, así como compra esto, y son cosas de mentira, y yo digo, no, porque de verdad intento todo hacerlo gratuito, que todo sea para reducir el mismo peso que te digo. Y hoy día la inteligencia artificial, que de las cosas de las que más hago charlas, llegaron para beneficiar la educación. Yo siento que ese es un punto muy importante que ayuda demasiado a los profesores en cosas que están pasando. Yo apostaría por ese lado. El tema de la inteligencia artificial sin duda es algo... Oye, a mí yo podría hablarte horas. Me encanta hablar de ese tema. A mí, de hecho, me gusta mucho, es un tema que me gustaría tocar un poquitito contigo, pero justamente orientarlo como, es verdad que ofrece mucho, pero también tiene algunos peligros y algunas cosas que... Totalmente. ¿Cómo puedes balancear, o cómo lo has podido balancear tú con la experiencia trabajando con estos chicos en el uso de estas herramientas, y recalco que sean herramientas? Sí, es que es un punto muy importante, que yo creo que antes de empezar a enseñar a utilizar inteligencia artificial, que los estudiantes ya la están utilizando, los profesores ya la están utilizando, todos la utilizan, hay que trabajar la ética del uso de inteligencia artificial. Yo he visto muchas personas, no solo estudiantes, que te generan algo, lo imprimen y va adentro. ¿Cachai? Hay muchas maneras que la inteligencia artificial puede beneficiar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Podría hablarte de eso horas, ¿ya? Pero Estamos acá con unos minutos, así que te invito a hacerlo. mira, la inteligencia artificial a un profesor le puede ayudar en muchos sentidos. Desde la planificación didáctica, diversificación de la enseñanza. Hoy en día tenemos salas inclusivas, con estudiantes totalmente diferentes. Antes un profesor, en planificar, yo antes me demoraba su hora en hacer una buena planificación, enfocada en cada uno de mis estudiantes. Hoy en día no. Por ejemplo, tengo una guía que quiero trabajar, se la subo a ChatGPT,
Mira, le comento, tengo un estudiante que está leyendo silábicos, está más atrasado en esto, diversifícamela para cada uno de ellos. La reviso, encuentro que está bien, imprimen. Son cosas que te van ayudando. La inteligencia artificial, por ejemplo, con los estudiantes, finge ser una persona que vivía en la época de la Revolución Francesa y hacer que tu estudiante lo entreviste en modo voz. Son maneras diferentes de aprender un mismo contenido y eso yo creo que es muy importante. Hoy en día los estudiantes tienen acceso al contenido, sí, pero inmediato. Tú no puedes hacer una clase que tus estudiantes lleguen a su casa y puedan literalmente buscar en Google. Tú lo que tienes que hacer hoy en día es desarrollar habilidades, porque como te digo, el contenido es inmediato. Las habilidades van a hacer que tu estudiante se desenvuelva bien en cualquier situación. Pero a mí me gusta mucho la IA, de verdad te podría horas y horas. Sí, no, yo también la uso sin duda. Casi qué área de la vida no se ha visto afectada por la IA, pero también tiene ciertos peligros. Tú decías, esto de copiar y pegar, que te quite el razonamiento, el proceso de búsqueda. Si uno va un poquito más lejos, antes de que existiera Google Maps, hay gente que no sabe qué pasaba antes. Había una guía y uno tenía que buscar. Y ni siquiera eso, era como preguntándose a Roma. Oye, ¿cómo lleva esta calle? Dobla aquí para la derecha. Y ese es un proceso valioso, un proceso de aprender a buscar información que la IA nos está facilitando mucho, pero también quizás nos pone el foco en cómo ahora distingues esa realidad. ¿Cómo les enseñas ese proceso, digamos, el proceso de búsqueda y de aprendizaje finalmente, que es lo que quieres resaltar? Mira, yo creo que cada profesor hoy en día debería entrar con esta parada a la sala de clase. Chiquillos, ustedes pueden copiar literalmente, antes también se podía, estaba el Icarito, estaba Wikipedia, siempre se ha podido copiar y pegar. Pero si tú entras y le dices a tu estudiante, mira, ¿sabes qué? Tú puedes copiar y pegar lo que quieras. Puedes tener lleno de 7. Si tú querés, lleno de 7, si lo que te interesa es la nota. A mí, ¿qué me interesa? Que tú aprendas. El estudiante tiene que ver al profesor interesado en aprender. Que el estudiante aprenda de verdad, no solamente que te saque una buena nota para la prueba, sino que el estudiante a lo largo de la unidad aprenda algo. Yo siento que si el profesor demuestra interés en eso, que el estudiante se dé cuenta que el profe quiere que él aprenda, el estudiante no va a hacer, estas trampas. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les tengo las tablas de multiplicar frente a ellos. Y yo le hago controles de tablas de multiplicar. Y le digo, chiquillos, yo confío en ustedes. Yo estoy seguro que las tablas no están aquí. Si usted quiere copiar, cópielas todas, pero no va a aprender nada. Y yo voy a ver esa prueba y voy a decir, usted sabe todas las tablas, entonces avanzamos con usted. Pero si usted se equivoca, yo voy a decir, mira, está fallando en esto, estamos fallando en esto, vamos a trabajar específicamente en esto. Porque antes la evaluación era punitiva, era la nota y el 2 era malo, hoy día el 2 no es malo. Tú puedes pasar de curso con puras malas notas, o como quedar repitiendo con puras buenas notas, porque eso no enseña la evaluación formativa. Lo importante es el aprendizaje. El proceso. Sí, qué interesante poder ver todas estas cosas. Sin duda nos quedan un montón de temas pendientes, desafíos por delante en la educación y se agradece mucho los esfuerzos que hace no solamente por tus estudiantes de zonas rurales, sino también por comunicarlo de forma gratuita. Hans, muchísimas gracias por acompañar el espacio y de educación se tiene que hablar más en todos lados, pero de una manera entretenida, porque cada vez que yo me topo algo de educación, todo serio y enojado, digo, no, nadie le va a llamar la atención a eso. A nadie. Eso es lo que te estamos apuntando también en este Congreso Jóvenes Futuros y es por ello que también le damos las muchas gracias a ustedes por participar en esto. Pueden revivir también las presentaciones en las plataformas de TV Senado y a través de www.congresofuturo.cl, que los dejamos invitados también para revivir este Congreso Jóvenes Futuro 2026.